Voy a hacer un breve pantallazo por los delitos contra la salud pública, dentro de lo que es los delitos contra la seguridad pública. En el capítulo cuarto de este título tenemos lo referido a la salud pública. La salud pública, como bien jurídico tutelado, comprende la salud de la comunidad o de una colectividad de personas, es decir, de un número indeterminado de personas, el equilibrio orgánico y funcional, no de una persona en particular, lo cual ya está contemplado en los delitos contra las personas, sino en este caso una colectividad. Colectividad que puede ser, no necesariamente tiene que afectar a toda una ciudad o toda una población, sino basta que las conductas que vamos a ver ahora afecten a un número indeterminado de personas. Vamos a ver que hay dentro de la tutela de este bien jurídico, hay diversos tipos de figuras. Vamos a hacer un repaso por algunas, como tenemos el delito de envenenamiento o el tráfico de mercaderías peligrosas para la salud, como así también tenemos los delitos que prevén situaciones hoy tan vigentes como la situación de la pandemia o la propagación de enfermedades contagiosas. Vamos a ver también que tenemos el ejercicio irregular de la medicina. Y también tenemos, no incorporado el articulado del Código Penal, sino una ley especial, la 23737, que tutela la salud pública y es conocida como la ley de estupefacientes, que es una ley especial, insisto, no está incorporada al articulado, pero atiende a la tutela de la salud pública. Lo mismo podemos destacar, por ejemplo, de otras leyes como la ley de profilaxis venérea, que tiene que tiene cláusulas penales, o podemos mencionar también la ley de protección del medio ambiente, o la ley de residuos peligrosos, la 24.051, que también tienen cláusulas penales, las cuales tienden a tutelar al bien jurídico salud pública. ¿Bien? Vamos a empezar por el envenenamiento. El delito de envenenamiento, artículo 200 del Código Penal, castiga aquel que envenenare, adulterare o fabricare de modo peligroso para la salud sustancias alimenticias, medicinales u aguas potables, que estén destinadas al uso público o de una colectividad de personas. La acción típica, las acciones típicas en este caso son las de envenenar, adulterar o falsificar. Vamos a hablar que se envenena cuando a los elementos que están mencionados, que no son cualquier cosa, sino que son sustancias alimenticias, o sea, alimentos, medicina o agua potable, después voy a volver sobre esto del agua potable, a estos elementos se los mezcla o se les introduce veneno, o sea, una sustancia tóxica. A diferencia de la acción de adulterar, que sin la utilización de un veneno, de una sustancia tóxica nociva para la salud, se lo puede someter a un determinado proceso que convierta a ese elemento en una sustancia peligrosa para la salud, sin necesidad de envenenar. Si yo a un determinado elemento que requiere un cierto tratamiento, como por ejemplo puede ser la conservación en frío, lo someto a algún tipo de exposición al calor, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Puedo estar convirtiéndolo en algo peligroso para el consumo de un número indeterminado de personas y sin haber usado veneno. Y la acción de falsificar, siempre que hablemos de falsificar, es hacer algo imitando lo verdadero, ¿no? Esto puede tener una amplia repercusión en la falsificación, por ejemplo, de medicamentos, donde, bueno, sabido es que es una cuestión que preocupa, ¿no? Que se hagan los controles adecuados para que no haya falsificación de medicamentos, los cuales puede afectar a la salud pública, no solamente la cuestión económica y patrimonial que puede haber
en la acción de falsificar un medicamento y venderlo como si fuera el verdadero, que puede ser una parte de algún tipo de defraudación. También está la puesta en peligro de salud pública si un número determinado de personas accede a ese medicamento buscando un determinado efecto que en la salud que no va a ocurrir. Por el hecho de ser falso, de no tener los mismos cánones que el prospecto indicaría de ese medicamento. Decíamos que tiene que tratarse de alimentos, medicinas, hasta ahí no hay dificultades, y luego habla de aguas potables. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de envenenar, tienen que ser aguas potables, no aguas potabilizables, ¿no? Como podría ser el agua de nuestro río Paraná, o mucho menos por ende de aguas que no son potabilizables, como puede ser el agua del mar. Sin perjuicio de ello, bueno, que no son potabilizables habitualmente, ¿no? Creo que se puede someter a algún proceso de potabilización más complejo que el agua dulce de un río o de un lago. Respecto a esto, hay que decir que hay que aclarar que no queda impune la acción de envenenar aguas que no sean potables, sino que sean potabilizables, o cualquier tipo de agua, no queda impune, por cuanto existe la ya mencionada Ley 24.051, que en el artículo 55 castiga la acción de envenenar, adulterar o falsificar aguas, la atmósfera, el aire o la tierra. ¿Bien? O sea que hace una protección más amplia que la salud pública, abarcando el medio ambiente. Hay una pequeña aclaración que hay que hacer sobre esto. Hay algunos que discuten y creen que el bien jurídico tutelado de la ley 24.051 debiera ser un bien jurídico autónomo, que tendríamos que tener el medio ambiente, que vendría a ser la salud del planeta, ¿no? Que comprende no solamente el agua potable, comprende el aire, comprende la atmósfera, comprende la tierra, todos los elementos que generan ese equilibrio ecológico. Como no tenemos un bien jurídico tutelado autónomo en donde se proteja el medio ambiente, se entiende que la protección del medio ambiente es una forma de proteger la salud pública, así sea de manera indirecta. Lo afectado, nuestra preocupación respecto de ese tipo de conductas son atinentes a la consecuencia que va a tener en la salud de una colectividad de personas. ¿Bien? Pero está claro que no es, por más que acá hable que el 200 hable de agua potables, el envenenamiento de aguas no potables queda abarcado por esa figura, que por otra parte remite al artículo 200 en cuanto a la pena. O sea que hay una equiparación muy estrecha. Se agrava en el 201 bis este delito cuando se diera por el envenenamiento, adulteración o la falsificación, se diera por mejor dicho, como consecuencia del envenenamiento, de la falsificación o de adulteración de las aguas potables, los alimentos y las medicinas, se dieran distintos tipos de resultados, generando estas agravantes una estructura de tipo preterintencional, porque por un lado aplica una pena de 10 a 25 años cuando resultara la muerte de la persona, una pena de 3 a 15 cuando hubiera lesiones gravísimas y de 3 a 10 cuando hubiera lesiones graves. Digo que tiene una estructura preterintencional porque no nos olvidemos que el dolo es el de poner en peligro la salud pública. Por ende, poner en peligro la seguridad pública y la salud pública como aspecto más específico de la seguridad. Y no el de lesionar ni el de matar, ¿no? Si alguien envenena un tanque de agua para que una o algunas personas mueran con el consumo de esa agua envenenada, la tipicidad se va a trasladar a la del artículo 80, inciso 5 puntualmente, y también podríamos hablar de procedimiento insidioso,
O sea, la apuesta usando un medio peligroso para la seguridad común, y hasta incluso podríamos hablar de un procedimiento insidioso. O sea que vamos a estar en un homicidio calificado si el dolo fuera el de matar. Entonces acá tenemos que concluir que para que se dé esta agravante, el dolo no es el de matar, el dolo es el de poner en peligro la seguridad pública, poner en peligro la salud pública como una forma de seguridad pública. Y la consecuencia, el resultado, no buscado, pero generado a través de la violación del deber de cuidado, es la muerte de una persona o las lesiones graves o gravísimas. Entonces la estructura típica de esta agravante es de carácter preterintencional. Culpa dolo en el inicio, culpa en el resultado cuando el medio o la acción no estaba destinada dolosamente a conseguir ese resultado. Breve mención al artículo 201, castiga al que vende, pone en venta, suministra o distribuya o almacene con fines de comercialización agua potable, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud. ¿Cómo se completa el tipo penal? Disimulando el carácter nocivo. ¿Bien? Esto que es el tráfico de mercaderías peligrosas para la salud tiene una estructura típica muy marcada, donde por un lado la acción típica es la de vender, suministrar, distribuir, almacenar alimentos, medicinas, agua potable, cualquier mercadería peligrosa para la salud. Pero se completa la acción típica con la acción de disimular, con el requisito de que tiene que hacerse eso disimulando el carácter nocivo. ¿Cómo se disimula el carácter nocivo? O no poniendo el cartel que debe llevar aclaratorio de que ese elemento es peligroso su consumo o que es peligroso para la salud pública, o bien si ya tuviese el cartel, tapándolo, borrándolo, quitándoselo. ¿Bien? Cuando digo cartel me refiero al aviso que todo producto peligroso para la salud tiene que tener en sus aspectos externos para poder individualizarlo. También, bueno, conforme al artículo 203, estas figuras tienen su versión culposa y se castiga aquel que por imprudencia, negligencia, impericia, observancia de reglamentos o deberes a su cargo, cometiera alguna de las figuras mencionadas. La agravante también hace el tipo culposo también tiene un agravante cuando hubiese un resultado concreto que fuera la enfermedad o la muerte, entonces en tal caso la pena del tipo culposo se incrementa. Esto con respecto a lo que es envenenamiento. Voy a seguir con el breve repaso de figuras contra la seguridad, la salud pública. Voy a saltear los que tienen que ver con la propagación de enfermedades contagiosas, porque lo voy a ver en un video aparte, muy cortito, pero lo voy a sacar de este. Voy a hablar en el artículo 204, se castiga la conducta del que, son artículos que están incorporados por la ley ya mencionada, la ley de estupefacientes, la 23.737, y acá esa ley, sus primeros 4 artículos los incorpora al articulado del Código Penal, porque no nos vamos a referir en este caso de estupefacientes, sino de drogas legales, ¿no? Ya vamos a ver cuando veamos la ley de estupefaciente, el concepto de estupefaciente, pero en este caso vamos a hablar del tráfico infiel o irregular de medicamentos, el suministro infiel o irregular de medicamentos. A modo de síntesis voy a decir que en este artículo 204 se castiga al que, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, farmacias, laboratorios, la suministrare en especie, cantidad o calidad distinta de la recetada o la convenida entre las partes, cliente y farmacéutico o laboratorio. Esto sería lo que se conoce como el suministro infiel. El sujeto pide una determinada droga y el sujeto
objetivo de la conducta, lo que hace es suministrarla en una cantidad distinta que la acordada o una calidad de droga distinta que la acordada. ¿Bien? Acá tengan en cuenta que podemos emparentar también con un delito de defraudación, ¿no? Pero acá lo que está en juego es la salud pública, y aún si yo pidiera una determinada cantidad y se me diera de más cantidad, un comprimido de 25 miligramos y me lo dan de 50 miligramos, por más que a mí me beneficie económicamente, puede que me termine afectando la salud. Entonces no importa acá el valor de la cosa, sino que la distinta composición, la distinta calidad o la distinta cantidad suministrada pueda poner en peligro la salud pública. Y luego tenemos el suministro irregular de medicamentos, que es cuando para aquellos tipos de medicinas que se requiere que se venden bajo receta, las mismas sean suministradas sin pedir la receta o bien sin archivar la receta correspondiente. ¿Bien? Este es lo que se conoce como el suministro irregular. Por supuesto que hay una versión culposa entre estas figuras. También prevén la responsabilidad del responsable del laboratorio o establecimiento farmacéutico cuando por los hechos de suministro infiel o irregular cometido por sus dependientes, y alguna otra previsión de ese tipo, pero bueno, claramente acá se está tutelando la salud pública, controlando, buscando de encuadrar y de tipificar las conductas de quienes están autorizados para vender drogas legales, vender o suministrar. Por último, me voy a referir a la figura del artículo 208, que es lo que vamos a hablar ahora es el ejercicio ilegal de la medicina. Acá vamos a ver tres figuras. Una, la que se conoce como curanderismo. Otra, que comúnmente se refiere a ella como la charlatanería. Y por último, el préstamo de nombre. El curanderismo está en el primer inciso del artículo 208 y castiga a aquel que, sin título ni autorización para el ejercicio del arte de curar, o excediendo los límites de la autorización, si la tuviera, anunciare, prescribiere, administrare o aplicare habitualmente medicamentos, agua, electricidad, hipnotismo, cualquier medio destinado al tratamiento de enfermedades de las personas, aún a título gratuito. Quiere decir, castiga a aquella persona que no tiene título habilitante y ejerce el arte de curar. Podemos resumir las acciones típicas mencionadas como el ejercicio del arte de curar, que puede ser tanto desde la palabra, indicando, prescribiendo algún tipo de tratamiento o poniendo manos sobre el paciente. O puede ser que alguien tenga un título habilitante, pero realice acciones que exceden ese título habilitante, ¿no? Como si alguien fuera kinesiólogo y que tiene un título habilitante para ejercer parte del arte de curar, pero realiza acciones propias de un cirujano, ¿no es cierto? Entonces tendrán distinta habilitación. Lo que quiero destacar de esta figura es lo siguiente. Requiere la habitualidad, no el hecho aislado. No exige el ánimo de lucro. Aclara expresamente, ¿no?, que aún a título gratuito se castiga. Y tiene la particularidad que es una figura de peligro, como la mayoría de las que estamos viendo, es una figura de peligro. Quiere decir, no exige el resultado que producto de la acción del curandero una persona resulte lesionada o muerta. Basta con que alguien realice estas acciones, ejerce el arte de curar sin título habilitante. Después puede que te cure incluso y vuelva a ser típica la conducta. ¿Y esto por qué? Lo que está como objeto de tutela, lo que está en juego es la salud pública, como ya lo entienden, que se ve afectada por el hecho de que personas que no han de ningún modo acreditado ante el Estado sus conocimientos en el ejercicio del arte de curar, ¿bien?, atiendan personas, reciban a personas y se pongan
y un número indeterminado de personas pueden ponerse en sus manos, insisto, sin haber ido a recurrir a alguien que hubiera acreditado su conocimiento en esta cuestión. Entonces, si alguien tiene un dolor de estómago, ¿no? Y recurre al curandero, y porque, no sé, por una cuestión psicológica, porque le suministra un placebo o porque le da algún medicamento que le pueda llegar a hacer bien momentáneamente, se conforma con esa visión y luego le vuelve a doler el estómago y vuelve a hacer lo mismo y no recurre a un profesional que a lo mejor le indique que se haga un tratamiento determinado, que se haga una ecografía abdominal u otro tipo de estudio más específico, a lo mejor esa persona tiene un tumor en el estómago y está yendo al curandero a que le curen el empacho. Entonces el peligro para la salud pública está en recurrir a una persona, en que un número indeterminado de personas pueda recurrir a personas que no han acreditado sus conocimientos en la materia. Y eso es peligroso, sin perjuicio de que todos sabemos que ocurre y que muchas veces hasta los propios médicos envían a los pacientes a ver un curandero, como pasa por ejemplo con la culebrilla o con algún otro tipo de cuestiones. Pero sin embargo, recordemos que requiere habitualidad en el trato. Luego tenemos en la figura del charlatán, el charlatán o charlatanería, que es cuando el inciso segundo es que cuando estamos en presencia ya sí de un profesional de la salud con título habilitante, lo que éste hace es anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles. ¿Bien? El médico que anuncia, que hace público, que cura una determinada enfermedad en un tiempo determinado, o bien de una manera infalible, que se cura sí o sí. ¿Ven? Lo cual entra en el concepto de charlatanería porque ningún médico puede asegurar eso y esto puede desviar la atención hacia sus métodos que puedan, incluso se castigan si son secretos, si no los especifica de un modo científico. Y por último, el préstamo de nombre, que es aquella persona que tiene título habilitante y lo que hace es permitirle a otro que use su título habilitante para ejercer el arte de curar, para otro que no tiene título habilitante. Entonces, acá prevé un supuesto de codelincuencia necesaria porque el prestanombre necesita de un curandero, ¿no? O sea, el prestanombre va a cometer la conducta típica del inciso tercero del 208 y a la vez quien use su nombre si ejerce efectivamente el arte de curar usando el nombre del otro, va a estar cometiendo el delito previsto en el inciso 1, es decir, el de curanderismo. ¿Bien? Esto fue un breve pantallazo por algunas de las figuras de los delitos contra la salud pública. En otro video me voy a referir a los que tienen que ver con la propagación de enfermedades y en otro a lo referente a la ley de estupefacientes.